en Facebook. Pues les decía que hoy nos toca el estudio del capítulo 3. Vamos a empezar con 5 versículos que son los que dan inicio a esta nueva etapa en la que Adán y Eva se encuentran con una circunstancia de prueba. Y aquí habrá que tratar de discernir si es prueba o es tentación lo que les hace caer en pecado. Porque de esta manera, si nosotros podemos discernirlo con claridad, vamos a poder entender con la misma claridad qué es lo que sucede con los eventos que a nuestro alrededor se llevan a cabo y que normalmente decimos pues es una prueba del Señor o es una prueba del Señor, y hay un concepto que normalmente no manejamos o que no estamos acostumbrados a contemplar, y que tiene que ver con la tentación, o en ocasiones poquito más grave o más delicado es el asunto cuando confundimos los términos y como que los manejamos de manera similar uno y otro. Sin embargo, no es lo mismo. Y la importancia de entender que no es lo mismo el concepto de tentación cuando tienes una tentación a una prueba, tiene que ver con de parte de quién viene. Entonces, de ahí lo importante. Y nosotros podríamos entender lo que sucedió con Eva como una tentación, pero también podríamos entenderlo como una prueba. Entonces es importante discernir en qué momento se da la prueba y en qué momento se da la tentación. Y es muy simple. Sobre todos estos conceptos está la autoridad y la soberanía de Dios. Él es quien prueba al hombre. Y para probarlo utiliza a sus enviados, en este caso a Satanás. Y Satanás es quien pone la tentación. Entonces aquí la situación es bien importante, entender la diferencia y en qué momento se da un concepto, en este caso estamos hablando de la prueba, y en qué momento comienza la tentación. Porque entonces hay una etapa en este proceso en el que tú tienes la facultad de decidir. Y tienes también la facultad de discernir en qué momento el Señor te está probando. Si tú lo puedes entender de esta manera, entonces va a ser muy importante para ti. Va a ser muy importante para ti porque no vas a tener ningún tipo de confusión con relación a la actuación de Dios en tu vida. Muchas veces las personas se confunden cuando nosotros, cuando las personas dicen, bueno, está pasando por alguna circunstancia difícil, y el no entender o discernir en su oportunidad y con claridad estos conceptos hacen que la gente llegue a pensar, aunque no lo diga con sus propias palabras, dan por hecho que fue Dios quien les hizo caer en esa circunstancia, cuando en realidad el Señor te probó, pero la prueba llega en el momento en el que tú tienes la oportunidad de tomar la decisión, si caes en pecado, si declinas ante la tentación del mal, o eres firme y eres fiel con el mandamiento. Y esto es en esencia lo que sucedió con Eva. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos para para después hacer el análisis ya desglosado. Dice versículo
1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Preguntándole a Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está la primera contradicción y el engaño. Dice verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el asunto más importante que nos ocupa en este estudio. ¿Ok? La relación entre la palabra desnudos, que se utiliza en el versículo 25 de Génesis capítulo 2, que ya lo concluimos la semana pasada, y la palabra astuta, la relación que tienen estas dos palabras, la palabra desnudos, ¿sí?, y la palabra astuta, que se aplica para la descripción de la serpiente del versículo 1 de Génesis 3, tiene que ver con dos palabras que tienen una misma raíz. La palabra hebrea para desnudos es la palabra arom, A-R-O-M, que literalmente tiene que ver con desnudo, ¿sí? No hay más interpretación al respecto. Y la palabra astuta, que es la palabra arum, casi se escribe igual, casi se pronuncia igual, pero no es la misma, es una palabra diferente, y que tiene que ver con astuto, con avisado, avispado, o incluso la palabra prudente. Entonces aquí esta palabra es muy importante entenderla porque se entiende en dos sentidos, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Y entendiendo el contexto del texto que tú estés analizando, tienes que analizar con toda oportunidad cuál de estos conceptos es el que está aplicando. ¿Ok? Entonces, la palabra raíz es la palabra aram. ¿Ok? Esa es la relación que hay entre estas dos palabras que son importantes y que se relacionan en el actuar de la serpiente. ¿Ok? Y la palabra aram en el hebreo significa estéril en un sentido, pero también también significa lo mismo, ¿sí? Puede ser astuto, dice, pero secretamente. O sea, ya el sentido cambia, el sentido de la palabra, de manera, de forma prudente. Entonces, como les repito, puede ser usado tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En ese aspecto, la relación entre las palabras desnudo y astuta es la palabra aram, por la raíz, porque esa es la raíz, esta viene siendo la raíz, que es el contexto en el que la serpiente tiene que ver con traducción, la traducción de secretamente, por suavidad, por la suavidad con que se conduce, o la sutileza con que se conduce, pero hablando en el sentido negativo, de acuerdo al actuar de la serpiente en relación a Eva. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de perjudicar, con el ánimo de engañar. Siempre que se usa en ese sentido, tiene que ver con un aspecto de anticipado, de engaño. Como de premeditación. De premeditación, sí, pero ya con un plan previo, pero en ese sentido puede ser de engaño, sí. Incluso puede ser una persona prudente, pero respecto a su propio plan, que ya tiene maquinado.
¿Ok? Ahora bien, ser que se describe como la serpiente, nos tiene que quedar muy claro que la propia escritura dice que es una serpiente de uno de todos los animales que Dios creó. Entonces, ahora, ¿por qué nos tiene que quedar bien claro? ¿Por qué lo digo así? Porque hay algunas enseñanzas que van en el sentido, sobre todo en el judaísmo, hay sectores del judaísmo que enseñan que en realidad se trató de un espíritu y no de un ser material. Eso es bien importante aclararlo y entenderlo en todo su contexto, porque entonces entramos al contexto de las fábulas. ¿Sí? Y no, tenemos que tener los pies bien cimentados en la tierra. No se trata de estar, como yo les he comentado, les he recomendado, no se trata de alegorizar sin antes entender los textos de forma clara. Porque de otra manera, entonces, pues eso, el crear una fantasía en un texto, pues te lleva a otra. Es muy fácil. Ya, entonces pierdes el piso. Y es mucho más difícil que realmente entiendas de qué se está hablando. Dice Génesis 3:1 con relación a la serpiente. Dice literalmente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Okay? Entonces no se trata de un ente espiritual. Aquí, por supuesto que tiene que ver, está involucrado el aspecto espiritual, pero tenemos que entenderlo de qué manera. Tenemos que saber de qué forma es que el ente espiritual actúa en la serpiente. ¿Sí? La serpiente como tal no es Satanás, es un animal que fue uno de los animales que Dios creó. ¿Sí? Fue Satanás, fue el maligno quien se manifestó a través de la serpiente como un medio, es decir, utilizó al animal y descrito por la propia escritura uno de los animales más astutos, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando entonces de una posesión espiritual, lo que nosotros entendemos, y a partir de aquí comenzamos a entender todo. Tenemos que empezar a conectar todos los contextos, todos los textos bíblicos en donde, sobre todo en los evangelios, en donde Yeshua llevaba a cabo las liberaciones de demonios, ¿sí? De espíritus malignos en las personas. Aquí estamos viendo claramente que Satanás se posesionó del animal, de la serpiente. Lo que no significa que la serpiente como tal haya sido Satanás, porque era un animal creado por Dios. Satanás fue creado por Dios, pero no como serpiente, sino como un ser de luz. ¿Okay? La palabra hebrea para serpiente es la palabra nahash, que literalmente significa serpiente o culebra, pero la raíz tiene que ver con conjuro, un conjuro con pronóstico, adivinación. ¿Okay? Inclusive lo que significa el móvil que utilizó la serpiente para engañar, que fue conocimiento por experimentación. O sea, el concepto de conocimiento por experimentación es el equivalente a Nahash en su raíz, a serpiente, tal cual. Esta experimentación propia que quiso tener Eva. Aquí empieza el detalle, aquí empieza el meollo del asunto, el problema. A pesar de que ella
ya conocía que experimentar por su propio conocimiento le iba a implicar transgredir el mandamiento de Dios. Ella sí lo sabía. Esa es otra cosa que también nos tiene que quedar muy claro, porque todo el mundo le echa la culpa a la serpiente, y pobre de Eva. El asunto es que Eva transgredió. Ella tenía claramente el mandamiento, incluso si lo conocía, porque en el peor de los casos se piensa que fue engañada, pero porque no conocía bien el mandamiento. No es cierto. Y lo vamos a ver, de hecho lo vimos en el texto, porque ella misma le contesta a la serpiente y le aclara, porque la serpiente le hace una pregunta, pero de forma engañosa, de forma astuta, pero en sentido negativo. ¿Okay? Entonces, en su raíz la palabra najas tiene que ver con literalmente ciciar, el movimiento que hace la serpiente, con la palabra conjuro, con pronosticar, con agorero, experimentar, con hechicero y sortilegio. Y acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo es que hay un mandamiento confirmado ya posteriormente en la ley de Moisés acerca de este tema. Pero el asunto es que Eva quiso experimentar. ¿Qué es lo que sucede con las personas que hoy en día llevan a cabo todas estas prácticas de consulta de adivinos, consulta de brujos, hechiceros, gente que literalmente te dice, incluso te las encuentras así? Es impresionante cómo es que la gente habla con tal naturalidad, como si se tratara de una religión más, de ese tema. De ese tema, lo hablan de esa manera. Y dicen, yo tengo mi brujo que me sana de esto y me cura aquello, y voy a ir a ver a mi brujo a ver qué me dice. Pero lo dicen de esa manera, como si se tratara de un médico. O sea, es impresionante, ¿no? Sí. ¿Tú conoces gente así, no? Sí. Una vecina de acá abajo. ¿Y qué piensas? No, pues me da miedo a partir de que me dijo eso. Es que sí es para temer. Es que ella, en el caso de ella, un día la vi y tenía una parálisis facial. Le acababa de dar, creo que al día anterior o ese mismo día le acababa de dar una parálisis facial. Y yo que padecí de eso, sé que pues tarda un buen en recuperarse, ¿no? Entonces yo le dije, mira, hace masajes, tienes que ir a terapia para que te activen ahí tu carita y todo, ¿no? El caso es de que al otro día la vuelvo a encontrar y ya no tenía la parálisis facial. Yo digo, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? ¿Te pusiste vitaminas? Mira, qué bien, qué bueno que te sanaste. Le digo, ¿cómo le hiciste? No, dice, yo fui con mi brujo y él me curó. Entonces a partir de allí pues ya supe que ella iba con su brujo, ¿no? Su médico de cabecera. Sí. Y bueno, sí, es verdad, así sucede.
De manera que en vez de que conocemos las características, una vez que ya conocemos las características bajo las cuales la serpiente fue tomada por Satanás, entonces debemos cuidar de no caer en las actitudes que caracterizan el querer experimentar por nosotros mismos las cosas que de antemano ya sabemos que no debemos experimentar. ¿Cómo es que sabes que no debes experimentar? ¿Cómo es que puedes saber lo que no debes experimentar por ti mismo? Porque en el común denominador, la gente crece con una enseñanza de los padres o los abuelos. Es que tienes que conocer de todo en la vida para que pues para que te vaya bien y aprendas de todo. Es importante que conozcas de todo. En su momento, pues, mis papás a mí me lo decían, ¿no? Pero es un peligro muy, muy, muy fuerte, y es igual, obviamente, pues, cuando no conoces esta advertencia, pues es muy fácil decirle a tu hijo con el ánimo de tratar de advertirle. Es preferible que conozcas a que no sepas nada y de repente ocurran las cosas y no sepas qué hacer. O sea, como que en el sentido más lógico en la mente de las personas. Pero la lógica de Dios no es la misma. La lógica de Dios es yo debo cuidarte y debo de decirte, como eres mi hijo, debo de decirte por qué camino debes de ir. Y no necesitas conocer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya te lo estoy diciendo en mi ley. Es muy claro. Entonces, lo único que tendríamos que hacer entonces para saber que no debes experimentar es conocer su palabra, la palabra de Dios. Es lo único que te va a permitir. Así es que papás, no cometan ese error con los hijos, no les digan, tienes que conocer de todo en la vida para que puedas saber qué es bueno y qué es malo. Eso es un error y es un gran riesgo. Lo que sí tienen que conocer es la palabra de Dios. Ahí van a encontrar lo que sí deben de conocer y lo que sí deben de experimentar. El hombre por naturaleza propia es curioso. Eso es algo natural de la persona, por naturaleza propia. Entonces lo que busca la persona siempre es conocer lo que no conoce. Es difícil que diga no lo conozco y que diga pues me quedo con la duda y que se quede en paz. Es muy difícil. Pero cuando tú ya tienes un mandamiento prescrito tal cual y lo conoces, entonces tú te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te prohíbe literalmente que ni siquiera tengas que conocer aquello que no conoces, porque no tienes necesidad de. ¿Okay? El propósito de Satanás es que la humanidad sea como la serpiente, ¿sí? Es decir, que por su propia cuenta experimente, que por su propia cuenta analice, que por su propia cuenta pruebe todo y que aprenda por experiencia. Aquí hay que tratar de entender una cosa. Tú vas a tener experiencia y sí es importante que adquieras experiencia, pero sobre el camino que ya tienes establecido. Son cosas diferentes. Tú tienes, por supuesto, te vas a hacer una persona más experimentada, una persona más sabia, y esa misma sabiduría te va a ir advirtiendo las cosas y las razones por las cuales no debes tú, ni tú mismo, ni enseñar a tus hijos acerca de experimentar en caminos que no conoces. Pero esa misma sabiduría te la va a permitir por sentido común. ¿Sí? Entonces, la experiencia que nosotros debemos adquirir debe estar basada únicamente en el camino que ya está establecido. Eso es bien importante, establecerlo como una norma de vida. Yeshua les dijo a los fariseos
que eran hipócritas y que eran hijos de su padre el diablo, porque Yeshua sabía que estos fariseos muy probablemente, el Señor sabía, nosotros es imposible que lo conozcamos, pero Él conocía el corazón incluso de las personas. Entonces, si les dijo algo tan duro, algo parecido a lo que sucedió pudo haber sido algo como lo que sucedió con Pedro, cuando le reconvino al Señor cuando anunció su muerte. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo Satanás a Pedro, el Señor? Porque en la expresión de Pedro en ese momento se desligó del plan divino Pedro y pensó solamente en la carne y en este mundo, en el reino de este mundo para Israel. Pero se desligó del plan divino. ¿Y cuál era el plan divino? La redención de Yeshua, de Israel y del mundo a través de la muerte y resurrección del Señor, que era justo de lo que estaba hablando Yeshua. Entonces, en el momento que hace eso Pedro, se constituye en el plan opuesto. Y el plan opuesto es justo el plan de Satanás. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Pedro fue tentado y expresó el motivo de su tentación. Y al momento de haber sido tentado, Pedro se olvidó de que el Señor tenía que cumplir con un propósito divino. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es que Yeshua les dice a los fariseos y a los saduceos: hipócritas, son hijos de su padre el diablo. Y una gran probabilidad es de que hayan tenido que ver con aquella simiente, la simiente de la serpiente, como probabilidad, ¿sí? Quienes se conducían con hipocresía sin revelar verdaderamente las intenciones, tal cual lo hizo la serpiente con Eva. Aquellos hombres tuvieron la misma actitud que la serpiente. Cada vez que abordaban a Yeshua, dice la Escritura, ¿qué dice? Querían hacerle caer. Para tentarle. Mateo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. ¿Ok? Y les dijo y habla del tema les vuelve a decir otra vez el tema de su hipocresía, porque ellos conocían perfectamente acerca de las señales del Mesías, pero estaban con todo el ánimo de tentarle, justo lo que hizo la serpiente con Eva. Entonces aquí la pregunta es: ¿fue una prueba o fue una tentación? Lo que pasó con Eva. Sigue meditándolo. Porque vamos a ir avanzando en el tema. Por otro lado, lo que va a determinar que tú seas engañado por la astucia de alguna persona, y lo que va a permitir advertir la hipocresía y la astucia, será el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Así que es fundamental tener muy presente que Satanás sí conocía la Biblia, conoce la Biblia, la instrucción. O sea, eso te tiene que quedar súper claro. Por supuesto que conoce la Biblia. Y precisamente por esa razón la serpiente, a propósito y con toda la intención, tergiversó el mandamiento de Dios. Y dijo: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios nunca dijo eso. Pero te estás dando cuenta que en la pregunta van verdad con mentira. Si tú no conoces el mandamiento de Dios, vas a caer en la tentación. Entonces estás en un gran riesgo. Es muy fácil. Y cualquier persona puede ser instrumento de Satanás. Cualquier persona, no importa quién sea. Incluso momentáneamente. Puede ser una buena persona, pero
si es una prueba, entonces Dios lo está permitiendo. Aquí está la diferencia. Dios te va a probar, pero la tentación la va a poner Satanás. Cuando Satanás le dijo al Señor acerca de Job, y dijo, bueno, tienes su fidelidad y su amor, porque pues no le falta nada, tiene toda la bendición tuya, pero haz que le falten las cosas y veas cómo te maldice, y qué fue lo que sucedió. El Señor le permitió a Satanás tentar a Job. Es decir, ahí está la prueba autorizada. La prueba siempre va a ser autorizada por el Señor, pero Satanás va a usar los medios y tú no lo sabes. No sabes qué medios vaya a usar Satanás. Esos medios son la tentación, constituyen el concepto de la tentación. La tentación es el móvil, porque Dios no tienta a nadie, y lo dice la Escritura. Jamás a nadie va a tentar. Quien lo hace es el instrumento, pero son dos cosas distintas, ¿ok? Entonces todos podemos ser objetos de la prueba del Señor, y vemos en toda la Torah cómo es que Dios constantemente probaba al pueblo desde que salió de Egipto. Al tercer día ya tenían sed y los condujo a Mara. Y pensando que iban a poder tomar agua, no pudieron, porque el agua era amarga. Y ahí Dios los probó, y ahí Dios les dio estatutos y mandamientos. Entonces, pues todos somos sujetos de prueba. Eso es fundamental entenderlo. El asunto es que la serpiente citó el mandamiento de Dios, pero de una forma incorrecta, pero no por desconocimiento, sino a propósito. Y esto nos confirma que es de suma importancia conocer las palabras, la palabra de Dios, y el contexto incluso de los pasajes de la Biblia, a fin de no ser engañados y no engañar a otros, ya que eso fue justo lo que intentó la serpiente. Sin embargo, Eva en su respuesta demostró que sí conocía perfectamente bien el mandamiento de Dios. Ella sí lo conocía y se lo dijo. Aún así, el problema es eso, que aún así desobedeció. O sea, que no importó que conocía el mandamiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella desobedeció. Aquí está la respuesta. Si ella pecó por influencia o por desobediencia o por una inclinación al mal. Ve haciendo tus anotaciones y tus propuestas de respuesta, porque tienes que discernir este tema con relación a Eva, ¿sí? En las Escrituras la serpiente es una referencia a Satanás, pero con esa aclaración. Es una referencia a Satanás, pero no significa que como ser creado por Dios haya sido creado de origen como Satanás. No, fue usado. ¿Sí? La palabra hebrea común para serpiente, como comentamos, es la palabra nahash, y que se relaciona con otra palabra hebrea, que es la palabra nekhoshet, que significa cobre y también significa bronce. Son metales que brillan, ¿sí? Si tú los pules, tienen mucho brillo. Entonces, esta conexión con el bronce indica que la serpiente parece brillar o resplandecer en un momento dado. Cuando Isaías habló de Satanás, se refirió a él como la estrella de la mañana, el hijo del amanecer, que es literalmente estrella de la mañana, ¿okay? O hijo de la mañana. Ese calificativo describe la brillantez de una estrella de madrugada que se desvanece cuando amanece. Por lo tanto, Satanás, que es el maestro dice el apóstol Pablo, de los disfraces, habla del disfraz,
que aún tiene el poder de transformarse en ángel de luz. Al parecer había tomado ya sea la forma física de la serpiente, con relación al aspecto de la posesión de la que ya hablamos. ¿Okay? Acompáñenme por favor en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles. El apóstol Pablo está hablando de aquellos que tienen una encomienda, la encomienda de llevar el evangelio, pero está hablando de la falsedad, aquí una vez más, en otro contexto, de la misma función que ejerce Satanás. Dice, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es fraudulento? Fraude tiene que ver con engaño, ¿sí? El fraude es un delito penal que se constituye a través de el engaño en las personas con el propósito de obtener un beneficio. Si describe Pablo a esas gentes como fraudulentos, bueno, podemos ver que el beneficio puede ser pues tanto del aspecto material, que es muy común, como el aspecto espiritual. Pero el aspecto material se lo queda el hombre y el aspecto espiritual se lo queda Satanás. Entonces, dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás... ¿Puedes repetir la cita? 2 de Corintios 11, versículos 13 y 14. Dice, y verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Ahora, ahí mismo, un poquito atrás, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Aquí está hablando el apóstol Pablo de dos aspectos. De la astucia de la serpiente, ¿sí? Que, como vemos, en un sentido alegórico, puede ser, puedes tú en un momento dado entenderlo respecto de la forma en cómo se conducen las personas, ¿no? Lo que veníamos hablando. Tú tienes que cuidarte con relación a las personas, o sea, en dos sentidos, de que tú no lleves a cabo ese tipo de actitudes, ¿sí? Como la serpiente, lo que le caracteriza, pero también que tengas cuidado de aquellas personas que tienen esas actitudes, con el propósito de que tú no seas engañado. Dice el verso 3 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Está hablando de la fidelidad al Evangelio, a la fe de Jesucristo. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, a otro Mesías, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí está hablando de la gravedad del asunto. No importa que te hablen de una forma diferente acerca del evangelio, ¿sí? Con mezclas, con ideas bonitas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que con un evangelio disfrazado, con un espíritu incluso que no es el espíritu de bondad y de amor y de fidelidad. Pero no pasa nada porque tú lo recibes. O sea, tú recibes todo lo que te den. Y dice Pablo, esto me preocupa. Pues por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque todo lo toleran.
Y en el peor de los casos, todavía mucha gente anda diciendo, todos los caminos conducen a Dios. Es lo mismo. ¿Cómo crees? La serpiente es más, era de los animales pues, la más astuta que cualquiera en el campo. Y la palabra astuta, como comentamos hace un momento, es la palabra arum, ¿sí? Y en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Adán y Eva estaban desnudos. La palabra, como les comento, es arum, en plural arumim, pero la serpiente era astuta y maliciosa, que en el singular es arum. Adán y Eva eran inocentes en su desnudez y sin darse cuenta del mal. Como resultado, Satanás usó entonces la astucia para aprovecharse de su inocencia. Satanás usó la desnudez de ellos, ¿sí? Para aprovecharse, ¿sí? De su inocencia. Él actuó con engaño para destruir la inocencia de Adán y Eva. La palabra arum en sí misma es neutra y se puede utilizar como en forma negativa o positiva, como ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿sí? Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí la palabra prudente es la misma palabra, la palabra arum, ¿sí? Pero es en el sentido positivo, porque está aplicado al sabio, en el sentido de la prudencia. Lo contrario a lo que hizo la serpiente. Entonces, estas de las muchas palabras que en el hebreo tienen este doble papel, puede ser usado como en sentido negativo como en sentido positivo. Por ejemplo, la palabra kadosh o kadesh, dependiendo el contexto, es santificado, consagrado. Como tal, esa es la palabra. Pero puede ser consagrado a Dios, pero también puede ser consagrado al mal. ¿Por qué? Porque es la misma descripción que recibían las prostitutas de los templos de Baal. Eran Kadesh, consagradas, sí, pero en el aspecto negativo. O sea, en sí como tal la palabra es consagrado a, y se usa en uno o en otro sentido. El objetivo de Satanás en esta tentación es recuperar la autoridad sobre la tierra que él había perdido en el cielo como resultado de la caída. Dios no creó malo a Satanás, y ustedes ya lo saben, y lo vamos a recordar ahorita, ya que Satanás fue creado como un ángel que servía al Señor. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el jardín antes de que la tentación ocurriera. Pues no se describe. O sea, los tiempos simplemente se describen los acontecimientos, pero no se describen tiempos en los que ocurre una y otra cosa. Sin embargo, cuando estudiamos Génesis, ustedes recordarán cuando estudiamos Génesis 1, versículo 2, dice literalmente, lo voy a leer: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si ustedes recuerdan, analizamos cada palabra de este versículo en aquel estudio que tuvimos, y entendimos que la palabra tinieblas tiene que ver con oscuridad, pero en este sentido y en este contexto
que estaba todo desordenado y vacío, tohu bohu, significa que las tinieblas estaban actuando en realidad con un propósito con el ánimo de retener la luz, de impedir que la luz saliera. Ya avanzamos en el estudio y cuando llegamos al momento en que Dios dice sea la luz, es una orden de autoridad sobre las tinieblas que vemos reflejado en diversos pasajes de la Escritura. Entonces, no sabemos realmente, digo, es una propuesta de a partir de que realmente, después del versículo 1, y del versículo 1 al versículo 2, pues, pasó mucho tiempo. Incluso podríamos considerar que ocurrió la caída de Satanás. ¿Sí? De tal manera que cuando se aparece la serpiente a Eva, no significa que apenas esté surgiendo el mal. Ya había un propósito y un plan por parte de Satanás. Significa que ya estaba desde antes. Entonces, no era la primera, aunque se manifiesta de forma más literal, ya muy clara, no significa que a partir de entonces existiera. El mal se encargó de que la tierra estuviera desordenada y vacía, ya que Dios no creó nada vano, ¿de acuerdo? Sino que todo lo creó perfecto en su tiempo. Así que la Escritura se registra que Satanás fue un ángel creado que cayó cuando se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. En el libro de Ezequiel nos da una buena una referencia en relación a este tema, en relación a Satanás. Después de describir la caída de la ciudad de Tiro, Ezequiel se refiere a una persona controlada, poseída, ¿sí?, por Satanás. Este es un ejemplo de la doble referencia a la cual se refiere una persona o evento, en este caso, el rey de Tiro. Acompáñenme a Ezequiel, por favor. Capítulo 28. Desde el versículo 1 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, de tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de las riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El sepulcro te hará descender, al sepulcro te hará descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. A partir del versículo 12 o 11 cambia el contexto, pero está hablando del mismo rey de Tiro, ¿se dan cuenta? Dice: tú eras el sello de la perfección, sello de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ok? Ya no está hablando del rey de Tiro. Sin embargo, la referencia directa es en relación al rey de Tiro, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo
habla acerca de lo que son los demonios en realidad detrás de cada imagen, ¿sí? Cuando vemos este pasaje, es muy claro que, así como este caso, muchos casos en las naciones de los mundos, del mundo, los líderes de las naciones están siendo manipulados, ¿sí? Por entes espirituales de maldad. Y en este caso específico es una referencia a Satanás, el mismo que estuvo en el Edén, con el mismo propósito. Dice, verso 13 otra vez, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo o iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, fue creado con todo esto, imagínate. Entonces, una vez más confirmamos que simplemente llegó al Edén, pero ya estaba, ya en su calidad posterior de maldad. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Ok? ¿Qué versículo me quedé, perdón? Vas en el 16. Ok, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos, a los ojos de los que todos te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es una clara referencia, ¿sí?, a cómo es que en un texto el profeta está hablando, está mezclando el contexto de las personas, de los líderes a quienes es dirigida la palabra, pero también está dirigida a aquel que está dirigiendo a este líder. Sí. Entonces, vemos cómo es que, a pesar de que en la escritura comienza a hablar del rey de Tiro de forma literal, porque de forma literal dijo ser Dios él, ¿sí?, quien dijo en su corazón, yo soy un Dios, termina el texto hablando literalmente de Satanás, incluso citando su presencia en el Edén, en el huerto de Dios. Entonces, cuando el asunto es que cuando sea desterrado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, él nunca será capaz de levantar el puño, es decir, de levantar rebeldía nuevamente contra el Señor. Isaías, por otro lado, también habla del tema, sobre donde surgió el pecado, al igual que al pasaje de Ezequiel, en un ejemplo de una doble referencia también, ¿sí? Primero se condena al rey de la tierra de Babilonia, ¿sí?, pero mirando más allá, comienza también a hablar acerca de Satanás, ¿sí?
Acompáñenme ahora, por favor, a Isaías 14. Isaías 14, a partir del versículo 1. Dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá los siervos y criadas, por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día del Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y les perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijarán a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar a sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, están sorprendidos, están haciendo una pregunta. ¿Por qué? Pues ¿quién era el rey de Babilonia? Descendiendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se dan cuenta que desde el versículo 10 comienza a hablar ya de Satanás. Es la misma dinámica del texto de Ezequiel en referencia a Satanás. Verso 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Y continúa, pero estamos viendo aquí, dice: yo quiero, ¿sí? Que fue la declaración de Satanás: yo quiero. Y luego dice: yo subiré, ¿sí? Luego dice: yo levantaré, yo gobernaré, me sentaré. Lo que realmente quería era Satanás, era ocupar el lugar de Dios y gobernar sobre Israel. ¿Sí? ¿Cuál es el foco de mayor atención de Satanás hoy en día? Israel. ¿Por qué?
porque Israel está destinado a aquello de lo que fue desechado Satanás. Satanás, más que preocuparse por aquellos que continúan en su pecado y continúan con su vida, realmente está ocupado en tentar a Israel. Y Dios en un momento dado lo permite la prueba a Israel, porque es necesario que Israel tenga adversidad. Por supuesto que es necesario, a fin de que vaya afilándose y vaya perfeccionándose. Como cada vez que tú tienes una prueba, es el mismo momento justo en el que se encontró Eva frente a la serpiente. Es la misma oportunidad cada vez en cada hijo de Israel, en el que cada hijo de Israel tiene esta oportunidad de cumplir el mandamiento que ya conoce, de obedecer el mandamiento o de declinar. Y entonces experimentar. Puede decidir por continuar experimentando. Cuando Satanás dijo, subiré a la cresta de la nube más alta, siempre que la palabra nube se utiliza simbólicamente, que estamos hablando de ¿qué? De la gloria, de la nube, de la gloria de Dios, lo que en el hebreo es la Shekinah, ¿sí? Y dice, seré semejante, ya para terminar, dice, semejante al Altísimo, seré semejante al Altísimo. Deseaba convertirse en el poseedor de los cielos y la tierra. Y luego que Dios lo levantó, el orgullo de Satanás le hizo caer. Yeshua dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Y cuando Satanás cayó del cielo, Dios le permitió vagar por la tierra. Lucas 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces, el Señor nos dio una herramienta súper importante, fundamental, para poder hollar serpientes. ¿Qué significa esto? Literalmente significa que lo que ya tienes, lo que ya tenemos tú y yo, es el mandamiento. Y eso es precisamente lo que nos va a permitir hollar serpientes, lo que nos va a permitir simple y sencillamente deshacernos del mal, por cuanto no tenemos la curiosidad de estar experimentando lo que sabemos que está mal, que no debemos hacer. Pero para eso es fundamental que nosotros cumplamos con la responsabilidad de conocer la palabra, de conocer su escritura. Si no la conocemos, pues bueno, continuaremos en la misma circunstancia de temor y de peligro. El propósito de la tentación es hacer que la persona caiga. Cuando Satanás nos tienta, espera que caigamos en pecado. Ese es el objetivo y es lo que espera Satanás. Pero eso no es el propósito de las pruebas. El propósito de la tentación es hacernos mal, mientras que el propósito de la prueba es para hacernos mejores. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes una prueba y decides obedecer, te haces mejor persona. ¿Sí? Y esto para enseñarnos a superar los obstáculos. Siempre es necesario las pruebas. Justo antes de entrar en la tierra prometida, Moisés les dijo al pueblo de Israel: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Luego dijo: en el desierto te alimentó con maná, comida
que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Por eso Dios nos pone a prueba, para que nos vaya bien a nosotros, por lo que los resultados positivos podrían ser que podamos crecer en este regalo de la gracia y de conocimiento de nuestro Señor, porque realmente es un regalo. Podemos estar advertidos que es necesario conocer su palabra, pero entenderla es un regalo y es por su gracia, no es por nuestra inteligencia ni mucho menos. Entonces, ya para terminar, es un tema de repente como que se antoja muchos contextos, pero no quisiera hacer muy largo el tema. Así es que vamos a concluir con una lectura. Acompáñenme a Juan 8:44. ¿Quieres leer? 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto nos hace ver con toda claridad cuál es el propósito de Satanás. ¿Sí? Tiene que ver con el engaño, la mentira y la hipocresía. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con nosotros. Siempre es una referencia al tema de que a final de cuentas el bien siempre va a prevalecer sobre el mal, sobre el maligno. Pero el bien que esté en ti tiene que ver con la palabra que está depositada, la palabra que tú mismo hayas decidido guardar y obedecer y honrar, porque eso es lo que te va a dar vida. ¿Sí? El tema de la tentación es fundamental para que, como prueba, el Israel de Dios sea perfeccionado y alcance la perfección y alcance el nivel mínimo para estar en el reino de Dios. En el reino de Dios es indispensable que todos tengan una función importante. Todos. No va a haber gente que esté ociosa. Sería absurdo. O sea, sí es el Shabbat, sí va a ser el Shabbat milenial, va a ser un tiempo de gozo, pero también tenemos que entender que todos debemos tener un propósito, una función. Y esa función tiene que ir en relación directa a la perfección en la que tú ya fuiste concebido. ¿A través de qué? A través de la ley. Por eso es fundamental entender que la ley, sí, ok, como tal no te salva, pero es fundamental la ley para que hacerte una mejor persona. Siempre lo hemos comentado, muchas veces podemos considerar que la ley realmente, la gente dice, no, pues es que la ley de Moisés no, ya no está vigente, pero son pretextos que no tienen ningún sentido, porque donde quiera que tú vivas, hay leyes civiles y hay leyes penales. Y aunque tú no estás consciente, estás sujeto a todas esas leyes. ¿Por qué? Porque pagas impuestos, pagas servicios. Tú no puedes ir y tirar tu basura enfrente
del vecino. ¿Por qué? Porque pues eso es un delito, etcétera. Y entonces respetas eso, estás cumpliendo la ley. Y cuando dices no, pues es que la ley de Moisés ya no está vigente, estás diciendo un absurdo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés contiene leyes civiles y leyes penales. Así de fácil. De hecho, la ley de Moisés fue base para la constitución de las leyes principales de las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo tienen como base principal principios básicos de la Torá. Que ya en las leyes secundarias tergiversan, pues bueno, ya es otra cosa. Pero así es de importante entender el concepto de la ley. Vamos a terminar aquí con una oración. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos das para meditar en tu palabra, Señor, para discernir, Padre eterno, qué es la prueba que tú nos mandas y qué es la tentación que Satanás nos pone. Te pido que tú nos libres a través de tu bendita palabra, porque a través de este conocimiento, Señor, nosotros estamos advertidos. Tú nos dijiste que fuéramos astutos como una serpiente, Señor, también, pero astutos en el sentido de que tenemos la palabra, tu palabra, tu instrucción, y a través de ella podamos, Señor, vencer el mal en nosotros y vencer el mal que también nos da el enemigo, nos envía el enemigo a través de la tentación. Padre eterno, te pido que nos fortalezcas en nuestra fe, que podamos nosotros conocer tu palabra. Abre cada día más nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, Señor. Te bendecimos y te adoramos en este estudio, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.